Continuamos con la clase de Fundamentos de Técnicas Cuantitativas con respecto al estudio de tablas de frecuencias e histogramas. Vamos a trabajar con un segundo ejemplo, ahora, de variable continua. Dice, los siguientes datos corresponden a los pesos en kilogramos de dos grupos de alumnas que se encuentran cursando cuarto año de la escuela secundaria. Cada muestra tiene tamaño n igual a 49. Bien, acá tenemos el grupo que llamamos A y el grupo que llamamos B y todos los datos respecto de esta variable que dijimos que es una variable continua, ¿no? Que es el peso de las alumnas. Los datos referidos a esta nueva variable que es continua se deben tabular agrupándolos en lo que llamaremos intervalos de clase, a diferencia de las discretas, ¿no? En este caso, están armadas dos tablas de frecuencias con respecto a cada uno de los grupos y se eligió agrupar a los datos en 7 intervalos de amplitud o de longitud 5, vamos a decir. Observemos que dichos intervalos forman, en realidad, una partición de un conjunto más amplio que contiene todos los datos, que van de 36 a 71, en ambas muestras, ¿no? Bien, acá entonces tenemos los pesos de las alumnas en la primera columna, en intervalos de clase, como ya dijimos, y en la segunda columna las frecuencias. Es decir, que tenemos que contar de cada una de las muestras, bueno, cuántas alumnas pesan entre 36 y 41. Y este 41 no está incluido. Entonces volvemos a la distribución y vemos que en el grupo A, 2 alumnas pesan en ese intervalo. Entonces colocamos en la frecuencia el 2. Ahora, vemos entre 41 y 46, sin considerar el 46, cuántas alumnas pesan entre esos valores. Entonces empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, porque los de 46 pasarían para el próximo intervalo. Entonces colocamos 5. De la misma manera contamos cuántas alumnas pesan entre 46 y 51 sin tener en cuenta el 51. Entonces ahí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y colocamos el 14 en la frecuencia. Y así completamos toda la tabla. Lo mismo para el grupo B. Contamos cuántas alumnas pesan entre esos pesos que considera el intervalo. Lo que podemos observar acá es que se agregó una columna más, que es lo que llamamos la columna de las frecuencias acumuladas, que funciona muy parecido a la función de distribución acumulada en las variables discretas. Es decir, que para obtener cada uno de estos números se va sumando renglón a renglón las frecuencias absolutas, vamos a decir. Llegando al último renglón con el total de elementos de la muestra. Es decir, que hasta el primer renglón había acumulado 2 alumnas, hasta el segundo renglón, sumando 2 más 5 tenemos 7, hasta el tercer renglón sumando 7 más 14 tenemos 21, en el próximo hacemos 21 más 20 tenemos 41, y así hasta llegar a 49. Es una buena forma también de chequear que hemos tenido en cuenta bien el total de datos. Pero también es útil, si yo quisiera determinar de forma inmediata, cuántas chicas pesan menos de 61 kilos. Entonces digo, bueno, 61 kilos sería este extremo, entonces menos de 61 kilos serían 46 chicas en el grupo A. Y en el grupo B serían 36 chicas. Es útil también para eso. Bien, vamos a pasar a los histogramas. En el caso de una distribución dada con intervalos de clase para una variable continua, lo que vamos a tener en cuenta es que la barra comienza justamente en el límite inferior del intervalo. Y
llega hasta el otro límite. Es decir, que la primera barra va a ir desde 36 a 41. Recordemos que en el eje horizontal iría la variable, así que acá tendríamos los pesos de las alumnas. Y en el eje vertical estarían las frecuencias absolutas. Entonces cada una de las alturas, o sea, de las barras, tienen como altura justamente la frecuencia que está designada en la tabla. Entonces vemos que esta primer barra llega a una altura 2, porque acá cada uno de los cuadraditos significan 2 unidades. La segunda tabla llega hasta 5, la segunda barra. La tercera barra llega hasta 14, bueno, y así todas. Lo mismo va a pasar con el otro histograma. Vamos a comenzar el rectángulo en 36, el primero empieza en 36 y termina en 41. Y así con los demás, siguiendo justamente el mismo criterio para las alturas. Lo que vamos a tener en cuenta en estos gráficos que hicimos como medio a mano, nada, que por ahí en vez de empezar desde 0, es decir, que este eje Y represente acá el punto de corte con 0, con esta doble rayita que se le pone, nos permitimos respetar una escala a partir del primer número que escribimos. Es decir, que este espacio que va de 0 a 36 no significa que lo tengamos que respetar a lo largo del eje, sino que a partir de 36 vamos con esta escala. Bueno, lo que se puede observar así a simple vista, comparando los dos histogramas, es que en el grupo B la dispersión es mayor. Aunque bueno, también se deberían calcular las medidas correspondientes como para respaldar esta observación. Y por la forma de los histogramas, se podría decir que el grupo A se parece más a la gráfica de una distribución normal, y el grupo B, esto más o menos representaría una campana de Gauss, y en el grupo B se parecería más a la gráfica de una distribución uniforme. Estas cuestiones son muy útiles identificarlas cuando tengo un conjunto grande de datos, ya que estos modelos, tanto el de la variable normal como el de la variable uniforme, podrían servirnos para calcular probabilidades o bien realizar otro tipo de análisis. Bien, vamos a hablar de algunas observaciones con respecto a lo que son estos histogramas para variables continuas. ¿Cuántos intervalos de clase deben usarse? Bueno, existen varias reglas para determinar ese número. Lo que nosotros vamos a considerar es utilizar un número cercano a la raíz cuadrada de n, siendo que n es el tamaño de la muestra. En la distribución que estuvimos analizando, o en las muestras que estuvimos agrupando, lo hicimos en 7 intervalos, teniendo en cuenta que eran 49 los datos. Bueno, justamente raíz cuadrada de 49 da 7. O sea que 7 sería un número conveniente de intervalos para poder trabajar con esa cantidad de datos. Por otro lado, no hay una regla para fijar los límites de los intervalos, ni para elegir la longitud de los mismos. Si miramos un poquito para atrás las muestras, el grupo A comenzaba, o sea, su mínimo era 37 y su dato máximo era 70. En el grupo B, 37 y 67 su máximo. Sin embargo, los intervalos que se decidieron comenzaban en 36 y terminaban en 71. Y se eligió una longitud de 5. Bien. No es posible determinar percentiles en estos casos, si es que no se poseen los datos. Nosotros acá teníamos todos los datos y en base a eso pudimos hacer la tabla de frecuencia y construir el gráfico. Pero si no conocemos los datos que dieron origen a la tabla, no vamos a poder reconstruir el conjunto de datos. Entonces los percentiles no los vamos a poder determinar. Bien, vamos a trabajar con
las columnas adicionales. Ya había anticipado que la tabla de frecuencia en general tiene 2 columnas, pero se puede extender a más columnas para poder trabajar un poquito más con la información. Tenemos la columna de las frecuencias acumuladas, que como ya dijimos, se va sumando renglón a renglón las frecuencias absolutas. Después aparece esta nueva columna que se llama la de frecuencias relativas, donde cada uno de estos números se obtiene de dividir las frecuencias absolutas por el total de datos, que en este caso es 49. De alguna manera viene a representar la proporción que representan estas dos alumnas dentro del total de alumnas. Es decir, que 2 de 49 sería la frecuencia relativa y me daría este número decimal, que por lo general tratamos de que tenga hasta 4 decimales. Estos números están redondeados. Luego tenemos la columna de las frecuencias relativas, acumuladas, perdón. Entonces lo que vamos haciendo es sumando renglón a renglón las frecuencias relativas, con el mismo método que hicimos las frecuencias acumuladas, las primeras, digamos. En el primer renglón tenemos acumulada esta frecuencia. En el segundo renglón ya sumamos a esta frecuencia que habíamos acumulado en el renglón anterior con la frecuencia relativa del que sigue y nos queda 0,1429 y a este valor le agregamos 0,2857 y tenemos este otro. Y así con todo. El resultado, como estamos dividiendo por el total de datos, sería un total igual a 1. Las frecuencias relativas deben sumar 1, por lo tanto en la acumulada el último renglón tiene que ser igual a 1. También tenemos esta columna que la llamamos porcentaje o frecuencia porcentual, donde cada uno de estos números se obtiene de multiplicar por 100 cada una de las frecuencias relativas. El total del porcentaje tiene que ser 100%. De la misma manera que venimos razonando, la columna de porcentaje acumulado se obtiene sumando renglón a renglón cada uno de los porcentajes. O el equivalente es multiplicar por 100 las frecuencias relativas acumuladas. Bien, acá lo que tenemos es nuevamente la tabla completa para el grupo A y acá tenemos la tabla completa para el grupo B, que fueron calculadas mediante un programa que es el Excel. Lo mismo acá las medidas resumen. Tenemos media, mediana, varianza, desvío y rango para el grupo A y lo mismo para el grupo B. Vemos que las medias, el peso promedio es muy parecido. Este es 51,27 casi y este es 51,65 kilos. La mediana es la misma, pero bueno, ya la varianza es distinta. Y nosotros habíamos visto en el histograma que los datos estaban más dispersos respecto de la media en el grupo B. Y bueno, y acá la varianza y el desvío nos dan esa información, ¿no? Que son mayores a la varianza del desvío del grupo A. Una vez que nosotros tenemos una tabla de frecuencias completa, podemos responder algunas preguntas como las que siguen con respecto, vamos a tomar solo la del grupo A. Por ejemplo, ¿en qué intervalo de pesos se ve una mayor concentración de alumnas? Eso inmediatamente lo podemos rescatar del histograma. Volvemos al histograma del grupo A y lo que vemos es que la barra con mayor altura sería la que cae en el intervalo de 51 a 56 kilogramos. Entonces, ¿cuál es el intervalo? El intervalo es 51 a 56, es decir, que la mayor cantidad de alumnas pesa entre 51 y 56 kilos. Otra pregunta. ¿Qué porcentaje de alumnas pesan menos de 51 kilos? Volvemos, puedo mirarlo desde acá. Que pesan menos de 51 kilos sería acá hasta 51 sin incluirlo. Entonces podemos ir directamente a la frecuencia porcentual acumulada o al porcentaje acumulado. La respuesta sería 42,86%. Es decir, que casi el 43% de las alumnas pesan menos de 51 kilos. Otra pregunta podría ser, ¿qué proporción de los pesos es mayor o igual a 51 kilos? Entonces ahí, cuando nos preguntan qué proporción, vamos directamente
a la frecuencia relativa, que dice, en este caso, o sea, la acumulada sería 0,4286. Pero como a mí me preguntan mayor o igual a 51 kilos, en realidad lo que yo quiero es lo contrario. Entonces, hasta 51 kilos la proporción es de 0,4286, como bien vimos. Entonces, eso quiere decir que 1 menos 0,4286, que da 0,5714, es la proporción de alumnas que pesan por lo menos 51 kilos. Es decir, que calculo lo contrario. Otra pregunta podría ser, ¿qué porcentaje de alumnas pesan por lo menos 46 kilos, pero menos de 61 kilos? Y acá lo que vamos a hacer es ir sumando los porcentajes correspondientes a estos tres intervalos. El intervalo que va de 46 a 51, el de 51 a 56 y el de 56 a 61. Si regresan a la tabla de frecuencias, tenemos para el primer intervalo este porcentaje, para el segundo intervalo este y para el tercero esto. Esto suma 79,59%. Es decir, que ese es el porcentaje de alumnas que pesan entre 46 y 61 kilos. Sigamos. ¿Cuál es el peso del 25% de las alumnas con menor peso? Bueno, acá claramente lo que nos están pidiendo es que calculemos el cuartil 1 o bien el percentil 25. Al tener los datos disponibles, o sea, tenemos toda la muestra, lo podemos calcular con exactitud. Entonces, vamos a plantearlo así. El cuartil 1, que es lo mismo que calcular el percentil 25, es igual a calcular el dato que está en esta posición. 0,25 por 50, porque como los datos eran 49, le sumo una unidad más. Esta cuenta me queda 12,5. Es decir que este dato, que obviamente esta posición no existe, lo vamos a obtener promediando el dato 12 y el dato 13, porque justamente 12,5 están en la mitad de 12 y de 13. Bueno, buscamos en la muestra el dato 12 y el dato 13, siempre hablando del grupo A, ¿no? Vuelvo a la muestra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. El dato 12 y el dato 13 es el mismo, es 48. Entonces, en este caso, el percentil 25 sería 48 kilos. Es decir, que el 25% de las alumnas que menos pesan hasta 48 kilos. Otra pregunta podría ser, ¿cuál es el peso del 20% de las alumnas con más peso? Bueno, en este caso, lo que se pide es calcular el percentil 80. ¿Por qué? Porque el 20% de los datos está acumulado a la derecha en la muestra ordenada, porque justamente nos está pidiendo los de más peso. Para calcular el percentil 80, procedemos de la misma manera que lo hicimos antes, hacemos 0,80 por 50, esto nos da la posición 40, volvemos a la muestra y vemos que el dato en la posición 40 es 55. Entonces respondemos, el peso del 20% de las alumnas que más pesa arranca en 55 kilos. Bien, y por último, ¿considera que el peso de las alumnas del grupo A es mayor a las del grupo B? Bueno, y ahí tenemos que empezar a trabajar con toda la información que ya tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que, observando las medidas resumen, el peso promedio habíamos visto que era muy parecido, ¿no? Pero el desvío, en realidad, indicaba que en el grupo A los pesos se concentran más alrededor del peso promedio, que es aproximadamente 51,27 kilos. Pero por otro lado, o sea, si este es el peso promedio, lo que podríamos ver, comparar, digamos, en las dos muestras, qué porcentaje de alumnas superan este número. Entonces lo que podemos ver, si volvemos a la tabla, que el grupo B tiene casi un 40% de alumnas que pesan más de 51 kilos, mientras que en el grupo A un 16% aproximadamente. A ver, volvamos a la tabla. Más de 51 kilos
si nosotros nos fijamos acá en el grupo A, en la acumulada, lo que podemos observar que hay casi un 16%, fíjense que acá llegamos casi a un 84%, hasta 56 kilos. A ver si lo dije bien. Hasta 56 kilos sería un 84%. Es decir, que hay un 16% que pesa más de 56 kilos. Y podríamos decir que hay un 53% que pesa más de 51 kilos. Y acá habría un 54, un 55% de alumnas que pesan más de 51. Pero si tomamos el 56, hay un 16% que pesa más de 56 en el grupo A y un 40% que pesa más de 51 kilos en el grupo, de 56 kilos, perdón, en el grupo B. Entonces lo que podríamos concluir es que se podría decir que las alumnas del grupo B pesan más que las del grupo A. Bien, ahora pasemos, ya casi terminamos, ¿no?, a una de las otras conclusiones que podemos arribar. ¿Cómo resultaría un histograma de frecuencias relativas? Bueno, en este caso nosotros trabajamos con el grupo A, siempre siguiendo con el ejemplo de los pesos, y graficamos un histograma de frecuencias absolutas, que antes lo había hecho medio como a mano, pero acá estaría como hecho con un software. Bien, este es el histograma que estudiamos para el grupo A. Si nosotros, en vez de tomar la columna de las frecuencias, tomáramos la columna de las frecuencias relativas, lo que cambiaría serían estos valores en el eje vertical. Pero cuando vamos a construirlo, tomando una escala conveniente, vemos que de alguna manera la información es la misma que en el grupo A. Porque para obtener la frecuencia relativa lo que hicimos fue dividir por el total de la muestra en cada uno de estos numeritos que representaban la altura de la columna. Es decir, que de alguna manera este gráfico es proporcional a este. Por lo tanto, la información es la misma. Las ventajas que tiene el histograma de frecuencias absolutas es que al conocer justamente la frecuencia podría, si no tuviera la cantidad de datos ni tuviera la tabla de frecuencia, podría determinar cuál es el total de los datos obtenidos. En cambio, en el histograma de frecuencia relativa, si conociéramos solamente esto, no podría determinar el tamaño de la muestra a la que corresponde. Bueno, y por último, vamos a agregar una columna más que la vamos a llamar escala densidad. Estos numeritos que aparecen acá en la última columna se obtienen dividiendo la frecuencia relativa por la longitud del intervalo. Es decir, que para obtener estos números lo que hicimos fue tomar estos de la frecuencia relativa y dividirlos por 5, que era la longitud del intervalo. Bien, cuando decidimos hacer un histograma que sea de escala densidad, así lo llamamos, lo que hacemos es, como hicimos anteriormente, ubicar la variable en el eje horizontal y en el vertical estos números, tomando una cierta escala. Por supuesto que si miramos los histogramas de la diapo anterior, esto me daría exactamente la misma información. De hecho, son lo mismo, nada más que varía la información en el eje vertical. Es decir, que la ventaja que tiene este tipo de histogramas es que el área de las barras suma 1, porque la frecuencia relativa que sumaba 1 la fuimos dividiendo por la longitud del intervalo. Es decir, que si yo multiplico 5 por el número que corresponde a la escala de densidad, me daría la frecuencia relativa, y todo esto sumaría 1. En realidad, en estos tipos de datos que están agrupados en intervalos que tienen igual longitud, no tiene mucho sentido armar un histograma de escala de densidad, porque en realidad esto se usa mucho
si los intervalos tuvieran de distinta longitud, ¿no? Pero bueno, esto no es recomendable. Ya habíamos dicho al principio que los histogramas que íbamos a trabajar tenían todos el mismo ancho. Así que bueno, nada, este sería el último caso de histograma para variable continua. Hasta acá todo el análisis para agrupar y para organizar los datos y representar los datos en gráficos para una variable cuantitativa.